tiempo haciendo eso del bonsai. Me siento contento, me siento feliz de que haya tanta gente acá, tanta gente que le importa, que comparte esa misma pasión por el bonsai, que les gusta. Yo cuando empecé no había esto, no había un club, no había dónde recurrir, a un trabajo un poco solitario. Yo empecé matando árboles, empecé comprando lo que había, yendo al palomar, yendo a algunas cosas que pues no son, confundiéndome porque había gente que no sabía explicar lo que de verdad era el bonsai. Poco a poco fui cogiendo un poco más experiencia, conocí muy buenos amigos, amigos que comparto más de 6 años de una bonita amistad. Y me alegro que todos estén acá reunidos, espero que todos algún día podamos llegar a formar un buen vínculo, ser bien unidos como parte del club. Estoy feliz de que puedan estar acá y contar con su apoyo. Yo hoy día voy a hablarles sobre los criterios de diseño, cómo diseñar un bonsai en esta primera parte. Más adelante les voy a hablar un poco de abono y de riego. Lo primero, hay algo que se tiene que tener bien en cuenta antes de diseñar un árbol. Y es lo siguiente, el árbol tiene que estar en el mayor vigor, en el vigor máximo posible. Tiene que estar con una muy buena salud. Uno no, digamos, si tú tienes una carrera, tú no vas a ir enfermo, tú no vas a ir con gripe, no vas a ir si te has torcido el pie, tú tienes que ir con la máxima salud posible. Es lo mismo con el árbol. El árbol tiene que estar saludable, tiene que estar bien, tiene que verse fuerte. Es por eso que si, digamos, tuvieras un árbol enfermo, no se lo puede trabajar. Si tú has trasplantado un árbol, tampoco se lo puede trabajar porque el árbol necesita recuperarse. Muchas veces, cuando se está empezando, por la prisa, por la falta de experiencia, o sea, compra un árbol, al toque se lo trae a la casa y dice, ya quiero trabajarlo, y se termina muriendo. ¿Por qué? Porque el árbol no ha estado en un buen nivel de salud. Si tú compras un árbol en un vivero X, no sabes la salud del árbol que tiene, no sabes si va a estar con una plaga, no sabes si va a estar enfermo. Por eso, siempre que compras un árbol, tú tienes que tenerlo en un periodo de cuarentena, por así decirlo. Tienes que cuidarlo, ver que tenga una buena salud. Si compras un árbol de una tienda especializada como la de acá de tu bonsai, están en un muy buen nivel de salud y sí lo puedes trabajar. Pero mayormente si se compra en viveros, los que están acá en Arequipa, no se sabe con qué salud estarán. Es por eso que yo recomiendo que los tengas en un periodo de tiempo para que se recuperen. Ahora, el primer tema a tallar es el alambrado. Empecemos con el alambrado. Ya, quisiera preguntarles, ¿por qué creen que se alambra? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de alambrar? ¿Alguien que pueda responder? Para dar forma. ¿Alguien más? Buscar el diseño que uno desea. Buscar el diseño que uno desea. Ya. Bueno, esas son las dos respuestas que hemos tenido. Hay dos temas. Uno, si los árboles, por ejemplo, unos ya grandes establecidos, no se les puede obligar a dar una forma. Cada árbol nace, cada árbol tiene un patrón predefinido. Nosotros tenemos que ver el árbol, analizarlo, entenderlo, estudiarlo. El árbol nos va a decir cómo es que quiere ser diseñado. Si digamos, tengo un diseño, veo ese árbol y yo quiero diseñarlo de tal forma, pero el árbol no tiene las características, no tiene las condiciones para ese diseño. Entonces, si yo le voy a dar ese diseño, yo estoy obligando al árbol a tomar un diseño que no le corresponde. ¿Entienden? Uno tiene que ver el árbol. Y también, si uno quisiera darle un diseño predefinido a un árbol, tiene que ser un árbol pequeño, un esqueje. Poco a poco se lo va trabajando, pero es mucho tiempo. Mayormente se trabaja con árboles ya grandes y es por eso que es importante analizar al árbol, ver qué prestaciones tiene el árbol, qué características tiene para diseñarlo. El alambrado sirve para eso. El alambrado, el único objetivo del alambrado es acentuar los movimientos, acentuar las características vistosas de cada planta. Por ejemplo, si esta planta tiene una pequeña curva acá, con el alambre acentuamos la curva, lo alambramos y hacemos que la curva sea más visible. Si el tronco tiene una curvita que no se nota mucho, pero la tiene, con el alambre le puedes acentuar y se puede hacer que se vea mejor. Ahora, el correcto alambrado, mucha gente cuando empieza comete el error de que le mete mucho alambre y lo hace muy junto. En sus separatas está justo acá, hay una piracanta. Es una piracanta que está alambrada con un alambre con cable de luz. Como se puede ver, es un mal alambrado. Para empezar, porque tiene demasiado alambre. Es prácticamente puro alambre la planta. Eso está mal. Y les voy a explicar por qué. Para alambrar se tiene que aprovechar las peculiaridades del alambre. El alambre, cuando tú lo doblas, mantiene su forma, ¿no es cierto? Eso queremos con la planta. Tú al alambrar,
al alambrar el alambre vas a hacer que la planta, al moldearla, conserve esa forma. Por eso es que se alambra. Si tú vas a alambrar la rama con una espiral muy junta, así como en la foto, como un resorte, no vas a poder formarlo. ¿Por qué? Porque va a ser como un resorte. El resorte, cuando lo doblas, regresa a su forma, ¿no es cierto? Eso va a pasar lo mismo con la rama. Vas a perder la propiedad del alambre de conservar su forma. Es por eso que las espiras tienen que ser largas. Mayormente en los libros hablan de que debe ser unos 45 grados, pero un poco por experiencia y comprobándolo con unos libros que he leído de Kimura, el ángulo de separación tiene que ser un poco más abierto, tiene que abarcar más la rama. Si es muy junto, no vas a poder conseguir una buena torsión. Es por eso que el alambre tiene que ser lo más espaciado posible. Mientras esté más cerca del tronco, un poco más junto, y cuando esté más cerca a la copa, a la parte más lejana de la rama, un poco más alargado. Eso es lo que se tiene que lograr con el alambre. Otra cosa, si se alambra muy junto como un resorte, ¿qué vas a conseguir? Puedes conseguir que la rama se muera. ¿Por qué? Tú al hacer este movimiento, la rama va a regresar. Y vas a tener que hacer varios movimientos porque es por inercia. Uno cuando hace algo y luego retorna, vas a querer volver a hacer esto. Eso le va a lastimar a la rama. Además, al tener el alambre muy junto, vas a estrangular a la rama porque no va a tener un flujo de circulación. Si se dan cuenta, en los alambrados se hace una espiral helicoidal. Eso es para que el flujo de savia pueda correr normalmente. Si se hace muy junto y muy fuerte, estrangulas a la rama y la puedes matar. Es por eso que el alambrado tiene que ser así. Ahora, ya. Otro tema muy importante con el alambrado es saber elegir el calibre y el tipo de alambre. Nosotros trabajamos con dos tipos de alambre, el de aluminio y el alambre de cobre. Yo particularmente uso el alambre de cobre para todo, pero el alambre de aluminio se usa bastante para especies caducifolias porque es un poco más suave. A mí me gusta usar más el de cobre porque es lo que tengo más a mi disposición. Se tiene que tener en cuenta que si tú vas a elegir tú al momento de elegir un alambre tienes que ver que el alambre sea 1/3 del grosor de la rama. Si tú, digamos, a esta rama le pones un alambre que sea, no sé, del grosor de este dedo, pues es demasiado, ¿no? Porque va a ser mucho para la rama, puedes matarlo. Y si le pones un alambre muy delgado, tampoco va a ceder. Al momento de doblarla no va a poder conservar esa forma. Es por eso que tú tienes que, con experiencia se va a ganar esa noción, pero tú tienes que ir viendo. Si ya doblas una rama y tienes un alambre y lo doblas y sientes que es más o menos la misma fuerza que necesitas, lo aplicas. Tú tienes que ir viendo, tienes que ir experimentando, tienes que ir familiarizándote con el grosor de los alambres para el tipo de rama. Ahora, ¿qué más? Eso es con el tipo de rama. Con el tronco es otra cosa. Se tiene que usar un alambre obviamente más grueso, ¿ya? Pero siempre se tiene que tener en cuenta que en un árbol grueso, ya con la corteza hecha, como un pino o también molle, craquela muy bonito su corteza. Si ustedes aplican un alambre y lo dejan mucho tiempo o amarran muy fuerte, van a malograr esa corteza. Es muy importante que se cuide bien esa corteza. Si tienes un árbol que tiene una corteza muy fuerte, muy craquelada, hay que protegerla. Mayormente se le pone rafia alrededor para proteger un poco la corteza. Un ejemplo claro es este árbol de acá. Si ustedes ven, es un árbol muy bonito, está muy bien diseñado, pero tiene un problema. El problema es que al momento el anterior dueño le ha dejado mucho tiempo el alambre y se ha marcado en la corteza. Ese es un efecto que hay que tener cuidado, porque el árbol es un árbol grande, vigoroso, muy bonito, pero tú cuando miras el árbol ves esos detalles, esos cortes con el alambre. Eso es algo que tenemos que evitar, es por eso que se tiene que cuidar muy bien la corteza, porque al fin y al cabo el bonsái es una obra de arte, ¿no? Hasta el mínimo detalle tiene que estar bien cuidado, tiene que ser bien planificado. Ya, eso con el tema del alambre. Para proteger el alambre se usa rafia mayormente, la corteza. Se usa rafia y después recién se pone el alambre. Se puede hacer también distintos tipos de torsiones. Por ejemplo, yo también he aplicado una técnica que es se protege todo el árbol con rafia y se le pone alambres gruesos. Y mediante tensores y prensas se le puede dar forma a troncos que son muy gruesos, que de otra manera no se podría conseguir. Pero todo es poco a poco. Al comienzo va a ser un poco difícil de poder hacer eso porque se necesita un poco de práctica para poder alambrar correctamente. Les voy a dibujar un poco cómo es que se tiene que alambrar.
Supongamos que esta es una rama. Voy a poner luz aquí. Si ustedes se alambran de esta manera, estoy haciéndolo así un poco profuso. No soy el mejor dibujante, pero bueno, más o menos trato de hacer algo. En esta rama tiene el defecto que el alambre está muy pegado. Si se puede apreciar un poco. Estoy tratando de hacer como que el alambre esté muy junto, ¿no? Como la forma de un resorte que les he explicado. Eso está mal hecho, así no se debe hacer. Tiene que ser más espaciado, como esta parte de acá. La curva tiene que ser más larga, ¿entienden? Otro defecto que se hace también bastante es que se deja bolsas de aire. Les decimos bolsas de aire, esos espacios entre la rama y el alambre. Eso no se tiene que hacer, el alambre tiene que ser lo más pegado al tronco posible. No tiene que haber prácticamente luz. Si se deja muchas bolsas, ¿qué va a pasar? Al momento de torcer la rama, esa bolsa va a hacer que la rama retorne, que el alambre retorne, que no conserve su posición. Es por eso que se tiene que hacer lo más pegado posible. Tiene que ser pegado el alambre a la rama para que no pasen esos inconvenientes. Ya. Ahora, otro tema que quiero hablarles es de la ramificación fina y de cuándo hacerlo. Mayormente los trabajos en el alambre se hacen en invierno, porque en invierno muchas plantas casi todas las plantas entran en letargo, pero sobre todo las especies caducifolias pierden todas sus hojas. En este periodo del invierno, el flujo de savia es menor, es por lo tanto que las ramas son más flexibles y se puede trabajar mejor. Por eso que se hace en esta época. Lo primero que se hace mayormente es el diseño del tronco y de las ramas gruesas. Luego de que se hace el diseño de las ramas gruesas y el tronco, se tiene que esperar un poco para que el árbol se recupere, porque si diseñamos la totalidad del árbol lo podemos lastimar. Primero se tiene que diseñar las partes gruesas, luego se lo deja recuperar y se pasa a la ramificación fina. En la ramificación fina es importante alambrar cada una de las pequeñas ramitas para poder darle la forma adecuada. Siempre la ramificación fina termina siendo un poco de lo más tedioso del bonsái, porque miren, por ejemplo, ese árbol, imagínense cuánto de alambre, cuánto tiempo tienes que invertir en diseñar cada una de las ramitas. Todas esas ramitas tienen que ser alambradas. Imagínense cuánto tiempo se puede tardar en eso, es bastante. Ahora imagínense en ese pino de allá cuánto tiempo se han demorado para hacer cada una de las ramitas. Es bastante, es por eso que se tiene que hacer con paciencia. Hay veces que el alambrado fino demora hasta 2-3 días y necesitas muchas personas para hacerlo. Eso con respecto al alambre. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la parte del alambrado? ¿Alguien? Una consulta, Sí. ¿Siempre se tiene que trabajar con árboles o con arbustos se puede trabajar? Se puede trabajar con ambos, pero siempre hay que tener en cuenta las características que buscamos en los bonsái. Nosotros buscamos que se vea con un árbol. Hay muchos arbustos pequeños. Por ejemplo, el apiracante es un tipo de arbusto y trabaja muy bien como bonsái. Se tiene que ver que tenga buena disposición, que me refiero a que tenga las hojas pequeñas. Si tienes árboles con hojas muy grandes, se puede hacer, pero es mucho más complicado. ¿Me entienden? Siempre tienen que ver que las hojas sean pequeñas, que puede lignificar bien y que pueda hacer un tronco grueso. Hay veces que se tiene unos arbustos, se los tiene muchos años cultivándolos y no engordan, porque el arbusto es rastrero, mayormente tira las ramas para los costados y demora un poco en engordar. Es por eso que se tiene que tener un poco de cuidado con eso. ¿Alguien más? Y el estilo del alambrado, ¿cómo se le puede decir? La dirección del alambrado. Ah, sí, eso me contaba. Si, digamos, van a torcer una rama en ese sentido, el alambre tiene que seguir siempre el sentido de la rama, el sentido de la torsión. Porque si se lo hace en el sentido contrario, se va a formar bolsas de aire. Lo que yo les digo, esas bolsas, que eso va a dificultar el diseño del árbol, que va a hacer que el árbol retorne un poco a su posición. Siempre se tiene que hacer en el sentido de la torsión que se le quiere dar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cuándo sé que ya es momento de alambrar el árbol? En especies caducifolias, en realidad se puede alambrar en cualquier época del año. Nosotros tenemos un clima que es más o menos uniforme, que nos permite alambrar en cualquier época del año, pero es preferible hacerlo en la época de agosto, invierno, porque
por lo del letargo que les he explicado. Las plantas entran en un estado de latencia, medio dormidas, y por eso es más fácil hacerlo. Mayormente en las especies causifolias, sobre todo en los olmos, nos vamos a dar cuenta que están las ramas totalmente calatas, no tienen hojas. En esa época es mucho más fácil alambrar que cuando tenga hojas, pero en sí se puede hacer en cualquier época del año, no hay problema por eso. Otra cosa que me faltaba decirles es que eviten poner hay que poner la cantidad suficiente de alambre, hay que evitar poner lo máximo de alambre. Siempre el árbol tiene que verse lo más bonito. Si tiene demasiado alambre como el árbol que les he dicho en la foto que está allá, se mira muy cargado, no se mira bonito. Hay que ocultar el alambre, hay que usar solo lo justo, lo suficiente. Hay artistas como Taigoro Shibata, uno de los mejores discípulos de Kimura, que usa lo mínimo de alambre posible, más que todo usa tensores, alambra solo lo suficiente. Eso hay que buscar. Otra cosa, el alambre siempre tiene que ocultarse. Por ejemplo, acá se mira el alambre, se mira el tronco y miras el alambre, ¿no es cierto? Eso hay que tratar de evitarlo. ¿Sí? Siempre el alambre hay que hacer que pase por la parte de atrás, hay que se mire lo menos posible. Muchas veces, y yo también he cometido el error de comienzos, que para alambrar esa rama empiezo desde acá, desde el tronco, pero el tramo de acá, si alambro esta parte no me va a servir, porque el calibre de la rama no es el mismo que el calibre del tronco. Entonces si alambro desde el tronco hasta toda esta rama, aparte que voy a gastar alambre, voy a lastimar al árbol y no voy a obtener lo que yo quiero, porque voy a tener una parte fea en la que se mira el alambre, ¿me entienden? Y eso no es lo que se busca, ¿sí? En cambio, si quisiera alambrar esta rama, alambraría esta, le daría una sola curva por acá y anclaría con esta, ¿entienden? Ocultando el alambre, haciendo que se vea lo menos posible, porque en el bonsai tenemos que lucir al árbol, hacer que se mire. Si tú pones tu bonsai con mucho alambre, se va a ver, siempre cuando veas el árbol vas a enfocar el alambre. Eso se tiene que evitar, hay que ocultarlo, ¿sí? Y eso con respecto al alambrado. Una última pregunta, ¿y cuándo, digamos, en qué tamaño del árbol ya debemos de alambrarlo? Se puede alambrar en cualquier tamaño, no hay problema. Lo único que, bueno, a mí me gusta dejarlos crecer. Siempre todos mis árboles los hago crecer más de la cuenta porque a mí me gusta. Pero por ejemplo ahora vamos a diseñar este arbolito, que es un árbol pequeño. Se puede diseñar desde ahí, incluso se puede diseñar desde esquejes enraizados obviamente. Se puede diseñar desde esquejes, incluso de árboles germinados desde semilla, para ir dándoles la forma. Eso es para formarlos poco a poco, como les he dicho. Si tú tienes un árbol que es desde semilla o es un esqueje, ahí sí puedes diseñarlo tú a tu gusto, ¿entienden? Porque es un árbol que está creciendo pues en bruto, es una ramita y le estás dando forma. Ahí sí se puede. Ahí atrás creo que tenía una pregunta. No, no es normal. Es porque o se ha usado mucho alambre, o sea, al momento de darle la torsión a la rama, se ha roto, se ha desgajado, o alguno de los errores que yo les he... Alguno de los errores de lo que yo les he explicado. Ahora les voy a alambrar eso de acá para mostrarles un poco. Voy a primero alambrar una parte bien y luego una parte mal para que tengan una idea. Siempre para alambrar les aconsejo que pongan o bien este dedo, así, o bien así. La cosa es que tenga una guía, ¿entienden? Porque si alambras así, puede que no... Acá es fácil porque es un palo, pero en el momento de alambrar la rama, no toda la rama es uniforme, ¿no? Entonces siempre tienes que guiarlo. Entonces pones tu dedo así y lo vas torciendo. Lo vas guiando al alambre, ¿entienden? Para que tenga una línea, para que siga lo que ustedes quieren. Se lo alambra así. Si ven acá... Obviamente no todo el alambre va a ser uniforme, pero trato de hacerlo lo más espaciado posible, ¿entienden? Para que pueda hacerle la torsión. Y acá les voy a poner un ejemplo de lo que no se debe hacer. Eso se los voy a pasar para que lo pasen a cada uno. El alambre negro es el alambre que está bien alambrado y el otro alambre es el que está mal hecho. ¿Ya? Como pueden ver, el alambre negro tiene una distribución más larga, más uniforme, y es lo que se debe hacer. El otro alambre tiene bolsas de aire, está muy junto, parece un resorte.
Eso es lo que no se tiene que hacer. Con respecto a lo que me decías, siempre para alambrar tienes que el árbol estar sano, tiene que ver que está con fuerza. Si está calato, igual se va a ver el vigor, se va a ver que las ramas están fuertes, no se va a ver muy lengue, no se va a ver muy enfermo. Y tienes que tener cuidado al momento de alambrar. Hay otra cosa que se comete también cuando se hace esto, es que digamos, se alambra, lo pones de esta forma. No te gustó, lo vuelves a poner acá. No te gustó, lo pones acá. O sea, mueve mucho la rama. Eso es algo que siempre se comete cuando se está empezando. Mueves mucho la rama porque no has encontrado la forma que te gusta. Es decir, lo has movido para acá, no me gustó, para acá, no me gustó, para acá. Eso lastima la rama. Hay que tener en cuenta que las ramas, los árboles, no son como nosotros, no tienen piel. O sea, no tienen piel como nosotros. Su piel es dura. Tienen distintos tipos de capas. Y esas capas, si tú las mueves mucho, se van a fracturar, se van a romper las fibras. Eso hay que evitarlo, ¿sí? Es por eso que se estudia mucho el árbol antes de diseñarlo. Hay veces que puedes estar incluso un año viendo el árbol y no se te ocurre qué diseñarlo. Y no lo tocas porque para evitar eso que te digo, para darle un estrés innecesario a la planta. Ha habido veces que yo he estado pues un mes entero viendo un árbol y no tenía ni idea de cómo poder alambrarlo. Y tampoco lo tocaba, porque si lo empiezas a trabajar y no encuentras, digamos, una forma adecuada, no se te ocurre, lo vas a terminar lastimando y se te puede morir. Siempre hay que evitar hacer mucho movimiento con las ramas. Siempre tienes que ver y decir, ya la voy a mover acá y acá se queda. Puede ser unas pequeñas correcciones, pero hay que evitar eso en lo posible, ¿sí? Ya como les he dicho, la mejor época para alambrar, lo ideal, es en invierno. Por eso que le digo, por lo del flujo de savia. El árbol está con mejor disposición para poder ser alambrado. Gracias. ¿Cuánto tiempo puede estar alambrando? Ah, sí, muy buena pregunta. Esa es una pregunta que casi todos nos hemos hecho, incluso algunos que ya tienen varios años acá. Solo tiene que ser el tiempo exacto. Si vas a alambrarlo, tienes que sacar el alambre. Mayormente son 3 meses, pero no es depende de cada planta. Hay plantas que tienen mucha fuerza, mucho vigor, y a la semana ya se está marcando. He visto esos casos con plantas con mucha fuerza, por ejemplo algunos olmos, algunas otras especies autóctonas. Por ejemplo los molles crecen muy fuerte en época de crecimiento. A la semana ya se mira que se está marcando, en algunos casos, ¿no? Tú tienes que ver que se marque un poco. El alambre se tiene que marcar un poquito, pero solo un poco. O sea, si el alambre la planta se come el alambre, eso está mal, hay que evitarlo. Solo tiene que ser un poco, que marcar un poquito. Cuando apenas se esté marcando, ya lo cortas, porque si lo dejas más tiempo, va a producir lo que les he dicho con ese pino, que se marca muy fuerte en la corteza, y eso es muy difícil de corregir. Solo tiene que ser el tiempo exacto para que se marque un poquito, de ahí lo saca. Es un proceso un poco largo porque si tú cortas ese alambre de acá, la rama va a tender por naturaleza a volver a su posición original. Por eso que se tiene que alambrar una y otra vez en varias épocas y varios años. El alambrado es un proceso a largo plazo. Tú no puedes pretender, digamos, esa rama la voy a mover acá, le quito el alambre y se va a quedar acá. No, por naturaleza va a seguir a su posición, pero un poco menos. Digamos, ha estado acá y la alambras acá, al momento de quitarle el alambre va a volver acá, un poquito, pero ya va a conservar un poco más la forma. ¿Entiendes? Es poco a poco. No puedes obligar a la rama que se quede así tal cual, porque yo quiero que te quedes así y ya. No, vas a matar a la rama. Vas a hacer que se clave mucho. En la naturaleza, mayormente cuando se quedan algunos alambres o digamos se enredan con algunas propias ramas, el árbol se come a la rama prácticamente. No sé si han visto algunas imágenes en las que se mira que árboles han crecido encima de una bicicleta o que se han comido literalmente algunos objetos. Eso pasa mucho en la naturaleza porque el árbol pues dispone de todos los recursos, pues es en la naturaleza, puede crecer y puede disponer de todo el espacio y toda la fuerza necesaria para hacer eso. Pero acá no podemos darnos ese lujo porque el bonsái está limitado a un pequeño recipiente. Es por eso que tiene que tener muchos cuidados, por eso que no podemos dejar que se clave mucho porque se puede debilitar la rama. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? He visto arbolitos que la alambran 2 o 3 alambres padres, sí, como en el caso de ese arbolito. No, el de los que están rifando. Ah, ya, que se usan muchos alambres, ¿no? Eso es lo que les he dicho de elegir el calibre adecuado. Por ejemplo, ese error que se tiene, mayormente porque se está iniciando o por falta de alambre, es que se ponen muchos alambres pudiendo poner uno solo. Por ejemplo, para este árbol, en vez de poner todos esos alambres, yo hubiera puesto uno grueso y suficiente.
siempre se tiene que ver eso, o sea, tú tienes que ver la fuerza que necesitas para mover una rama, y más o menos esa fuerza es la misma que tendrías que usar un alambre, ¿no? Por ejemplo, este grosor del alambre estaría bien para esa rama, que es delgadita. No, no es cierto, es mucho para esa ramita, muy grueso. Se tiene que ver un alambre más delgado. Eso se gana con experiencia, practicando. Pero siempre hay que ver que el alambre nunca sea más grueso que la rama y que solo sea lo suficientemente fuerte y grueso para poder torcer. ¿Alguna otra pregunta para pasar al siguiente tema? ¿Cómo lo retiramos el alambre? Ah, sí. Lo ideal es comprarse la herramienta para retirar el alambre. Es tipo una cizalla, pero diseñada especialmente para retirar el alambre. Tiene más o menos estas formitas. Acá creo que estaba viendo 7. La última página, ¿cierto? La última página debe estar en la ¿Dónde se sección de consigue herramientas. esto seguro? Acá hay una tienda que venden eso y también hay varias tiendas. ¿Sí? Sí, dentro del club hay varias tiendas que tienen esas herramientas. ¿Ah? Las tiendas asociadas venden esas herramientas y les hacen un descuento. A ellos pueden recurrir, son de muy buena calidad porque todas son importadas. Esa es la herramienta que les digo. Esa herramienta está diseñada para que al aplicar la mínima fuerza se corte el alambre. También se puede hacer con un alicate de corte. Yo lo uso porque no se me ha roto la mía. Yo uso el alicate de corte, funciona también, pero o sea, vas a estar pues haciendo mucha fuerza, lastimándote la mano para cortar el alambre grueso. Es mejor comprar esto, hay que invertir un poco en esto. Es mejor comprarlo porque así es mucho más fácil, te lastima menos la mano y lastimas menos a la planta. Si se dan cuenta tiene un borde curvo, ¿no? Esto sirve para que no lastimes a la planta. Al ser curvo, solo cortas el alambre y ya está. El alicate de corte tiene una forma en punta. Eso es inevitable que se lastime la rama porque tiene una forma en punta. Se los voy a pasar para que puedan ver. No, es para el Aló. Para los que quieran que puedan cortar. Para que vean lo fácil que es cortar con esto. Les van a ir pasando la herramienta para que vayan viendo cómo es el corte. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el riego, que es uno de los temas, digamos, que no se le da mucha importancia, se lo deja un poco de lado. No es regar una planta, no sé qué tan complicado puede ser agarrar un balde y regar tu planta, ¿no? O sea, no es cosa del otro mundo, pero sí tiene importancia. ¿Por qué? Nosotros no trabajamos con una tierra de chacra, por así decirlo, no es una tierra compacta, es una tierra, es un sustrato especial que es muy aireado y que mayormente está compuesto por partículas, ¿no? Si tú agarras tu balde y lo embrocas a la rama, se te va a botar todo el sustrato. Eso es por inercia, botas todo. Si tú también agarras la manguera y empiezas a regar así, vas a botar todo el sustrato, ¿no? Por eso que se tiene que tener un poco de cuidado. Venden unas herramientas especiales también, unas regaderas que tienen huecos muy finitos. Eso sirve para regar eso. También es así que estás empezando. También puedes usar el chisguete o también puedes acoplarle el cabezal de una ducha porque tiene agujeros pequeñitos. No es lo ideal, pero sirve, funciona. Yo uso eso. Se tiene que hacer eso porque mientras más así. Acá hay la herramienta que yo les digo. Esta herramienta es espectacular. Sí, los huequitos son muy pequeños. Yo sí les aconsejaría que si cuando puedan, si es que ya van a seguir incursionando en eso, que se compren eso porque no el tipo de riego con esto no lo van a conseguir con cualquier otra cosa que vendan acá. ¿Sí? Esa cosa es especial. Prácticamente al regar con esto están haciendo tipo como una pequeña lluvia, es lo que se busca. También voy a pasar para que la puedan ver. El riego tiene que ser